Espero que esto lo hayas grabado, Pablo, porque lo tenemos que mandar como ataque gratuito. Y ¡Oh, sí. no! Bienvenidos a un programa más de las plumas del Quetzal. Y pues les doy la bienvenida yo porque nos falta aquí una de las cuatro patas del banco. Entonces, pues, bien llegados son y pues les presento de nuevo como una vez más a Kenia Contreras y a Steph Lee. Y les damos la bienvenida a un programa más de las plumas del Quetzal, como ya he dicho. Entonces, ¿cómo se encuentran polluelos? ¿Qué han estado haciendo resguardándose en sus casitas? ¿Hay otra opción? Uy, opciones hay muchas. De hecho, hay por ahí algo que dicen de los COVID inteligentes o algo así se llama. Es que no recuerdo exactamente cuál es la gente que hace visitas en Semana Santa por ahí, que se va dedicando a visitar playas. Y miren, el hombre perdido y hallado en el templo de los guantes rojos, el Michael Jackson de nuestros tiempos. ¿Cómo se El encuentra hombre, el Libedinsky? mito, la leyenda, el poeta Libedinsky. Ok, si eres poeta, súbete la ¿cómo es eso? ¿Súbete la bragueta? No, no lo podemos comprobar. Tú que eres poeta y en el aire las compones, agrégale otro verso para que rime aún mejores. Ajá. Y entre tu arte y mi arte, prefiero mi arte, ¿no? Es todo pura poesía mexicana. Yo antes no La decía mejor esas del cosas. mundo, la mejor que existe. Sí, lo de confundir la E con la I está divertido, da para mucho juego. Pues bien No llegado, bien confundas otras llegado. cosas, ¿Eh? no confundas otras cosas, todo bien. Ya estamos en el directo, mi joven, así que debemos portarnos decentemente. Y nada, pues yo estaba invitando a estas señoritas a que saludaran, pero no me están haciendo ni caso. No sé si usted puede forzarlas a ello. No, luego te acusan de machismo y no, aquí no forzamos a No. nadie, aquí todo nace del corazón. Exactamente. Somos puro cocoro. Pero se puede obligar de muchas maneras. Y alguna de ellas es poniendo el escalito y decir, ¿no quiere decirle buenos días a la audiencia? Por favor. Ay, pobrecito. Saluden a los polluelos, por favor. Ya hemos saludado a los polluelos, que conste, para que no se olvidara, he tratado de imitar más o menos tu inicio. ¿Viste tú, verdad? A huevo. Fue por una votación pseudo-democrática en la que no se propuso, pero nosotros lo elegimos. No, el carisma está ahí, el carisma está ahí. El pueblo griego decide. Puro populismo. Entonces, yo creo que sí, o sea que no podemos obligar a la gente a que haga cosas, pero a veces yo creo que sí ha habido como ciertas presiones para que la gente haga cosas, ¿no? Entonces, podemos intentar forzar incluso el tema de conversación de hoy. A ver de qué se les ocurre, jóvenes. No, pues no. Creo que en la mañana tenía yo pensado algo, pero ya se me olvidó. Mi mente de teflón. No recuerdo sobre qué quería yo hablar. Ah, yo tengo varias cosas. Yo sí querría hablar para dar el comienzo a este mes de abril. Fuerza el tema sobre nosotros, corre. ¿Eh? Fuerza el tema sobre nosotros, corre. Claro, no, para imponerme. Precisamente eso es lo que estaba hablando, de imposiciones familiares en este caso. Como varón, yo tengo ciertos papeles que tengo que mantener dentro de la familia. Y uno de ellos es obligar a la gente a que tome decisiones, ¿no? Nah, es una broma, pero sí quería hablar precisamente de esos roles que se mantenían dentro de... O sea, que esos roles familiares, esos roles impuestos de acuerdo con las relaciones entre diferentes miembros y que terminan traspasados en el papel. O sea, cómo repetimos casi siempre el mismo tipo de papeles o el mismo tipo de
de funciones de los personajes dentro de los libros, de acuerdo con las relaciones que mantienen unos personajes con otros, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba pensando el rol del padre como figura ausente en la mayor parte de los libros que conozco, o si no es como figura ausente, es como figura inspiradora, ¿no? Las dos cosas pueden funcionar, e incluso a veces como las dos cosas. Una figura ausente e inspiradora, ¿no? O sea, oh, mi padre que murió en la guerra hace 30 años, pero era un grandísimo guerrero y voy a ir yo al frente a imitarle porque es algo que he heredado de él, ¿no? Entonces, ese papel, ese rol me parece que es algo que se repite con mucha frecuencia, o sea, no es algo gratuito de un solo libro y que yo esté tomándolo como ejemplo, sino que es algo que sí se puede ver reflejado muchísimas veces en literatura, ¿no? Pues sí. Sí, Gustavo, estás infrahablante, hablándonos desde el submundo. Me estoy comunicando con mi ratita mascota, por eso. ¿Qué dices? Que no se trata de inventar la rueda, ¿no? El hilo negro. Antes de meter la rueda, tienes que basarte al menos en algo preestablecido. Ok. Si quieres innovar verdaderamente, no sé. No, creo que en los últimos, ¿qué será? 100 años no se ha innovado mucho en cuanto a temáticas de constructos sociales o de figuras, no sé, de figuras de personajes. Creo que ya nos encasillamos mucho en lo predeterminado que tenemos hasta ahora. ¿Cuál sería un modelo, no sé, nuevo que tú podrías poner para una nueva temática literaria o temática de películas, de amigos, familia? Lo tengo, pero no te lo voy a decir. Qué bueno, porque si no se roban las ideas. Exactamente. Obviamente, pero a mí no me preocupan los demás, me preocupas tú. Que se copien. Publicidad. Eres el amigo que comienza siendo amigo y termina siendo el enemigo íntimo con el que compartes algo más. También es una relación estereotípica conmigo, Gustavo. Pero yo no comparto nada íntimo contigo. Este tiempo, tu vida, el programa, ¿no te parece íntimo? ¿No crees que revelamos algo cuando estamos hablando? Nada, ¿no? Que no sepa la audiencia. Su corazón, lo escuché. Por favor, póngale un... y una música triste. El violín más pequeño del mundo para ti. Ya estamos con referencias a los Simpsons. Ya estamos con Pin. No. Esa no es de los Simpsons. Esa no es de Bob Esponja. Esa es de Bob Esponja. Me temo que está repetida. Eso más bien es referencia a la Facultad de Filosofía. No, referencia a Bob Esponja cuando Don Cangrejo hace... Mire, y tengo hasta la mano de Don Cangrejo. ¿Sí? Violín más pequeño del mundo. Ah, Calamardo. Recuerden, nadie quiere ser un calamardo. Vamos a tener que poner la cara de guapo de Calamardo. ¿Qué opinas, Patricio? Yo no entiendo nada. He de confesar que no he visto ni un programa de Bob Esponja, ni siquiera 2 minutos de la serie. En el total de mi vida. ¿Cómo obtuviste un doctorado? No entiendo. ¿Cómo? ¿Es prerequisito para entrar a la escuela de posgrado? Yo pensaba que no viendo esos 2 minutos de la serie había ganado 2 minutos para estudiarme un artículo. ¿No? Bob Esponja te enseña ciencia, los Simpsons te enseñan ciencia. En mi otra vida yo pasé biología molecular viendo los Simpsons, un maratón de los Simpsons, 9 al día siguiente. Mi compañerito estaba enojado, él se la pasó estudiando y sacó 6. Un día discutimos sobre la divulgación de la ciencia y la importancia que tiene en generar conceptos erróneos. Pero será otro día. Te voy a pasar los artículos de los Simpsons y sus aplicaciones a la ciencia y la divulgación científica. Hay un libro muy bonito que es sobre las matemáticas y los Simpsons. Me estás forzando a que entre al trapo. Me estás forzando a que entre al trapo. Y no quiero. Expresiones gallegas no las entiendo, joven. Entrar al trapo. A mí hábleme mexa. Haces así y entran.
y entra hasta el fondo, pero todavía hasta el 21 de abril no es ese, Tauro. ese capítulo ya lo vi en Malcolm el del medio, sí, lo metían con el perro para ver quién salía primero, si se ayudaban. Sí, era la que está. Me conflicto. Mira que Malcolm sí que lo he visto completo, pero eso es una cuestión aparte. Que por cierto, en Malcolm sí me gusta cómo La liebre asoma su... cómo se transfiguran determinadas figuras. Malcolm sí me da cierta innovación de figuras, a pesar de que se copian ciertos estereotipos clásicos, ¿no? Creo que el padre, particularmente, es un personaje muy bien desarrollado y es ajeno a los clichés. ¿Sí recuerdan al padre de Malcolm? ¿Le tienen cariño a Hal? Ay, sí. De que esa clase de personaje no me gusta. ¿No te gusta esa clase de personaje? ¿No te gusta Me Hal? gustan los personajes ególatras, cínicos, Productor, céntricos. vétalo. O sea, esto no entra a discusión. Vétalo. Lo siento, chicos, pero para mí, póngame un personaje tipo House, póngame un personaje tipo Rick, de Rick and Morty. Ácido, grosero. Perdona. Presumido. ¿No has visto el programa en el que el padre de Lois le da una granada a Reese? Reese mete la granada dentro del refrigerador y después los extorsiona. Hal, sentado en la mesa, dice: Lois, por favor, vete. Y se queda con los padres de Lois, él 1 a 1, y dice: aquí se acaba todo lo que... O sea, toda mi apariencia de buena persona se acaba aquí. Ahora mismo vais a hacer lo que yo diga. Pero el Hal soltero, el que bebía, el que estaba en peleas de motociclistas, el que siempre era un desastre tipo Francis, ese me hubiera encantado verlo, no el Hal domado y quebrado por Lois. Es No, que no es bueno. un Hal domado. No. En ese sentido, a mí sí me gustaba el personaje de Hal, también porque, por ejemplo, incluso él iba en contra incluso de su propia familia. O sea, recordemos el capítulo donde van y se reúnen con la familia y toda la familia de Hal no quiere a Lois. Y, o sea, el vato se pone en su plan de: ok, mis hijos destruyeron aquí, vámonos, y nadie le va a decir a mi esposa ni la va a tratar mal, ¿no? Entonces, no, yo creo que Me parece un personaje Hal muy duro, es un buen sí. personaje. En ese sentido, o sea, sí es como que con su familia y con Lois sí es como un poco más blando, pero ya de forma general sí es un personaje duro, que sí. Es que es un cuadra, personaje, pues. es un personaje amable, pero no es un mandilón. No me gusta que sea Ajá. tan flexible. A mí dame el personaje cínico desde el comienzo y que sea un desgraciado toda la serie. No, precisamente es el personaje amable con personalidad. A mí me parece que es los un personajes genio. amables. Dame a alguien malo, cínico, que te eche en tu cara que eres un mediocre. ¿Y a quién le dirías que es un mediocre? ¿A Reese, que sabe cocinar? ¿A Dewey, que es un maestro del piano? ¿O a Malcolm? Yo no estoy que es un hablando genio? ahorita de Malcolm, yo estoy hablando fuera de esa caja. Ah, no, yo te estoy diciendo que a quién tienes que demostrarle que es mediocre. Ujú. Es más, que es mediocre. No sé. Yo es que Desde nunca el lo he punto de visto. vista de los personajes que yo adoro, cualquiera que no sea él mismo es un mediocre. ¿Hay algún personaje que adores que no sea de Gabriel García Márquez? Bueno, García Márquez era un escritor, no era un personaje. Que no sea de Gabriel García Márquez, el de... No te saltes las preposiciones. No te escuché bien. O sea, apréndete las preposiciones: ante, bajo, cabe, con, antebrazo, con... No, sí, o sea, no te... Pues sí, personaje que no sea de García Márquez. No sé. ¿Ya Todos está? son de García Márquez. Todos los Tú eres de personajes, García Márquez, todos pero somos no te has Gabriel dado García cuenta. Márquez, ¿no? Melquiades ya escribió lo que estás viviendo. Te estoy escuchando. Pero no sé, ¿a ustedes qué tipo de personaje les gusta? Aparte de Hal. ¿Algún otro tipo de personalidad, característica? A mí, con que sea coherente, me parece suficiente. O sea, quiero decir, cualquier personaje puede tener un desarrollo interesante en una historia, siempre y cuando no se viole sus propios tratados, ¿no? O sea, lo que ha establecido desde el principio. Y si lo viola, que sea bajo unas condiciones muy determinadas
y que realmente no sea no sea una violación, sino una transgresión de su personalidad habitual, pero forzada por el ambiente, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos personajes muy interesantes, desde el personaje oscuro que no quiere hacer nada, que no quiere relacionarse, pero que llega un momento en el que lo motivan a relacionarse, el personaje amable que tiene que mostrar su resistencia al mundo también, ¿no? Ya digo, por ejemplo, Hal me parece una joya de personaje, aunque tú digas que ¿eh? Y por ejemplo, Lois me parece mucho más apegada al cliché. Pero también es un personaje que me parecía que daba un contrapunto inteligente, violento a los al resto de los personajes, porque Lois era muy inteligente a veces, pero otras veces se dejaba llevar por su propia ira y también era muy divertido. O sea, y precisamente tomando como ejemplo Malcolm, me parece que sí tiene unos cuantos personajes que merecen la pena. Creo que el que de hecho menos merece la pena es el propio Malcolm. O sea, creo que es el personaje que más plano se vuelve a lo largo de toda la serie, aunque al principio sí era como la motivación. O le pasa un poquito como a los Simpson. Al principio Bart era el protagonista y luego vieron que lo fuerte estaba en el desarrollo de Homer. Hasta la temporada 9 que deciden que el desarrollo fuerte es Peter Griffin y copian a Peter Griffin y ya está. Y lo vuelven un personaje plano y estúpido. Pero, por ejemplo, Homer era un personaje ingenuo y bueno. Homer. No, o sea, Homero no es un personaje, Homero es un escritor, ¿no? O sea, es el que escribe la Ilíada y la Odisea. ¿No? A lo mejor tu doble personalidad gallega está confundiendo aquí el nombre. Homero. No, yo estoy hablando de la serie inglesa, ¿no? ¿No se llama Homer? ¿O se llama Homero? Es Homero, güey. No, güey. O sea, para escuchar una traducción en la que Homer habla así, yo no me... No, hombre, esa no la voy a ver, es estúpido desde el primer día. En el primer capítulo ya sabes como tonto. No, querido público latinoamericano, nosotros sabemos la verdad. Homero J. Simpson. J, el mejor ¿no sería de todos, J? Humberto Vélez. Oh. ¿No sería J porque si es Homero? ¿Y Simpson? No. ¿Porque no lleva tilde? No, dentro del canon ya está que es J, así lo pronunciaron, ya es canon. Ah, pero también lo pronunciaron como Homer. No, nunca. Doctorado en los Simpsons, lo siento. Cuando tú te sacaste el doctorado, yo ya estaba como catedrático de los Simpsons, man. Pero ya te di tus clases de introducción. Si quisieras decirme que tienes un doctorado de la Unitec, todo mi apoyo y cariño a la Unitec, pero... Yo creo que las cosas dependen de la persona, no dependen tanto de la universidad, no seas clasista. ¿No crees que también es clasista intentar defenderlo porque aún si no crees que no es clasista? No. Ah, bueno. ¿No crees que es clasista ser no clasista? No, es no ser clasista. ¿Y ustedes, señoritas, qué personajes les gustan? Pues, ¿no? Mira, en mi caso, si juntas la inteligencia y la maña de Walter White con Hal, a mí ya me ganaste. Me encantan esos personajes, los dos, los amo. ¿Te gusta Bryan Cranston? De la leyenda del Avatar. Sí. Yo estoy enamorado de él. De hecho, creo que tiene una gran cantidad de fans. Hace un muy buen trabajo. Los personajes son muy buenos. A mí me gusta mucho su trabajo. No sé, yo cuando veía caricaturas, animaciones, todo eso, tenía muchos crushes animados. Uno de ellos era Zuko, de la leyenda del Avatar. Amo ese personaje, amo la serie, como me gusta muchísimo el desarrollo de los personajes que tiene. Y obviamente el tío Airo, ¿quién no quiere un tío Airo? Compartir una tacita de té y escuchar su sabiduría. Me gusta mucho esa serie. Rick de Rick and Morty también es un personaje que me fascina, me encanta la serie. ¿Y por qué? ¿Cuál? ¿Por qué te gustan esos personajes? En el caso de Rick me gusta su descaro, me gusta que sea tan directo, que es como muy pasivo-agresivo, al mismo tiempo que hace como menos a su nieto, a Morty. Se ve que le tiene un cariño impresionante, aunque pues
trata de mostrarles amor una vez, ¿no? Cuando está ebrio, pero lo echa todo a perder al final porque confunde su nombre con otro. Me gusta mucho las aventuras que le dan también. No sé, me gusta. Me cae mal, se me olvidó el nombre del esposo de Beth. No te puedo ayudar. Se me olvidó. No, el papá de Morty, o sea, me cae tan mal que se me olvidó el nombre. Sí, me cae muy mal, ese tipo de personajes sí no me gusta. Se hacen la víctima siempre, que tratan de manipular a los demás mediante eso, no me gustan, me dan como repelir. Pero sí, personajes sí, ese tipo Zuko, tipo Hulk, tipo Walter White y tipo Rick, a mí me encantan. Me encantan. ¿Y desde África qué nos dice Kenia? Pues, por ejemplo, yo en los personajes como que puedo aceptar a varios dependiendo del desarrollo que tengan. Mientras por ahí comentabas, ¿no? Esta parte de que mientras sean congruentes, pues está bien. Me gustan mucho los personajes que son fuertes y que son determinados. Como que tengo esta meta y voy tras ella y lo hago, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablaba Ixtab de Zuko. A mí, por ejemplo, también me gustó mucho la serie y también me gusta mucho ese personaje. Por el desarrollo que tiene, por la forma en la que va, pues también cambiando, porque las personas no somos planas necesariamente, ¿no? Entonces, tenemos buenas actitudes, malas actitudes, tomamos buenas decisiones, tomamos malas decisiones, y eso es parte del proceso. Entonces, ese tipo de personajes me gustan. Los personajes que me parecen insufribles son los personajes que no tienen como que no son terminados. Por ejemplo, están de relleno, ¿no? Game of Thrones, ¿no? ¿Vieron Game of Thrones? Personaje ¿Sí? que se me hace más insufrible en la vida. Era esta morrita, ¿cómo se llamaba? Sansa. Voy a discutírtelo después. No, bueno, no sé, pero para mí, o sea, yo sé que tenía como muchas cosas, pero no sé, yo no podía con ese personaje. Y sí, a mí me gustan más como los personajes que tienen como un carácter como fuerte, que sí, a lo mejor toman buenas decisiones, toman malas decisiones, no, que no son tampoco me gustan mucho los personajes que siempre juegan como el papel del héroe y siempre es como todos son perfectos y todos son buenos. Y lo que llaman los Mary Sue y los Gary Stu, ¿no? Sí, no, ahí como que tengo conflicto con eso. Pero creo que me gustan los personajes que caen un poquito más en la parte más realista, ¿no? De la situación. Pero no sé, con este personaje que les comento en particular, no sé, ahí sí se me hizo insufrible en la serie, no pude con ella. Opinión personal, habrá quien le guste, habrá quien no le guste. A mí fue de la gente a la que no le gustó. Yo te iba a compartir precisamente de esa serie. Creo que Sansa al principio es un personaje horrible, creo que lo desarrolla muy mal incluso su propia actriz. O sea, que se pasa 4 temporadas en las que, niña, te falta aprender a actuar, porque estás poniendo siempre la misma cara plana. Creo que en las 2 últimas temporadas es uno de los pocos personajes que puede medio merecer la pena, pero como la serie ya en general es un desastre, sí, ya ella da igual. Pero, por ejemplo, Jon Snow, que en la primera y en la segunda temporada tenía un desarrollo decente, después ese se convierte en un personaje horrible. Al final fue como, oh, ¿qué está pasando? Digo, nunca fue como un personaje que me cayera muy bien, pero dije, Pero tenía un desarrollo decente. O sea, para mí tenía un desarrollo como personaje y después lo hunden completamente. No, y el final, ay, no puedo. Spoiler, no vean Game of Thrones, ¿no? O sea, si se quieren ver la revista Game of Thrones. ¿Eh? Si se quieren decepcionar con un final, sí, véanlo. Pero precisamente esa creo que el problema de la serie, a pesar de los personajes que me pareció que los destrozaron al final, por ejemplo, el Tyrion, que también era un personaje bastante chido hasta la 4ª temporada, después se convierte en un Mari Sabidilla, ¿no? Te voy a dar un consejo para que todo el mundo entienda qué es lo que va a pasar en los siguientes capítulos. O sea, me parecía ridículo eso. O sea, Tyrion siempre era como, se me ha ocurrido un plan para cambiar el mundo y voy a intentar llevarlo a cabo, y de repente se convierte en un personaje marisabidilla, porque lo único que hace es, ya te voy a analizar lo que va a pasar porque ha sucedido algo previamente que a lo mejor tú como espectador tonto no te has enterado de qué ha pasado.
Así que te voy a decir, oh, Daenerys, vas a hacer esto porque lo que quieres es que esta cultura se enfrente con esta otra y al final haya una guerra. Me parece muy inteligente por tu parte, pero yo haría esto para que entrara otro a pelear, ¿no? O sea, una cosa desastrosa como personaje. ¿Y eso pasa también en el libro o solo en la serie? ¿O? En el libro no llegan a ese punto. En el libro llegan a aburrirte nada más. O sea, en el quinto libro, que yo es el último que me empecé a leer, y creo que es el último libro que hay de momento, se convierte en un libro de rellenos. O sea, aparece un personaje que no tiene ninguna relevancia, transcurren 2 capítulos y parece que va a cobrar relevancia, pero mejor lo matan. Y entonces tú como, han matado a uno que no importaba. Mientras que al principio era como, si el personaje está en una situación que lógicamente lo van a matar y está en una situación en la que no se puede salvar de una forma lógica, no se va a salvar. Cosa que eso sí peca mucho la historia de fantasía de, lo hizo un mago, ¿no? ¿Un mago lo hizo? No, un hechicero lo hizo. Lo hizo un mago. Lo hizo un mago. Mucha fantasía peca de eso. Y en este caso Game of Thrones tenía lo bueno de que no, que las actuaciones de sus personajes en el libro eran realistas. Y en la serie hasta la tercera temporada también eran realistas. La cuarta deja de ser realista, pero todavía está bien. Y después ya no hay quien la salve. No hay quien la salve. No tienen nada. Las últimas 2 fueron un desastre. Pero... O sea... personajes que habían tenido muy buen desarrollo se fueron a la basura totalmente. Y la coherencia histórica. O sea, antes tardaron una temporada completa, no, como 6 capítulos en llegar desde Winterfell hasta King's Landing. Y de repente cruzan en 2 horas, han cruzado todo el pinche universo y han llegado a otra parte para salvarse con un... Nada, es que si no lo aguanto. Pero bueno, eso depende de algo que se llama coherencia interna, ¿no? O sea, no tiene por qué ser realista 100%, pero sí que siempre mantenga las mismas reglas. Que respetes lo que estabas poniendo al principio, ¿no? Pues si se tardan mucho porque literalmente los caminantes blancos eran zombies o una cosa así, pues no van a pasar corriendo, ¿no? O sea... Y puedes quitarlos porque total no hicieron nada los caminantes blancos en toda la pinche serie. Al final, no es spoiler, es que es una mierda de serie, entonces no importa. Al final, bueno, sí, spoiler alert. Al final todo se resume a Daenerys y a Jon Snow. Sí, relaciones de incesto. Además. A García Márquez le agrada esto. El incesto. O sea, eso es levantar falsos, ¿eh? O sea, también... ¿O no? Un poquito de respeto. Un poquito de respeto, a ver si van a venirte sus herederos a pedirte que compruebes. Disculpas públicas. En 100 años de soledad puedes encontrar incesto. No, pero yo he dicho tú has dicho que Gabriel García Márquez. Por eso, él escribía sobre eso, por eso le agrada, no porque lo practicara. Para aclarar, los comentarios de cada quien son cosa de cada quien. A mí no me metan en los pedos de estos, básicamente está diciendo. No es que Cabina 11 se deslinde de las opiniones de los vertidas en el programa, es que Kenia se deslinda de nuestros compañeros, ¿no? No, Kenia, aquí sí caen todos conmigo. Os voy a llevar arrastrando. Todos nos vamos a manchar. Todos tenemos sangre en nuestras manos. Oh no, oh no, oh no, no. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Pero sí. Oh no, pero sí. No, y pues básicamente sí, o sea, uno de los grandes problemas de las narrativas para mí sí es eso, por ejemplo, que se corte la coherencia interna de la serie, ¿no? O sea, la coherencia interna del desarrollo de los personajes. Pero justo creo que ese problema no es tan abundante en historias cortas, ¿no? Como cuentos o como películas. Y creo que las series que han tenido la virtud de poder desarrollar personajes como en las novelas, que eso en las películas no pasaba, ¿no? Las películas prácticamente tenías que forzar el cambio de los personajes porque ¿cómo va a cambiar desde el minuto 1 al minuto 93 un personaje completamente de personalidad? Si lo que quieres es desarrollar un personaje, si no hay eventos traumáticos, ¿no? Cosa que en las series y en los libros sí podía suceder paulatinamente. Y creo que esa fue una gran virtud que han tenido las series, pero... ¿Eh? Pues eso fue lo que hablamos la semana pasada con la entrevista de Star.
como casi todo el libro era la transición de su personaje. Sí, o sea, y eso digo que es una narrativa que han podido copiar las series y que no existía previamente, digamos, porque antes las series eran el mismo personaje plano repetido 20.000 veces entre 200.000 capítulos, por ejemplo, Friends. A mí me gustaba Friends, pero decidme la evolución de uno de los personajes de Friends. No sé, Kenny aquí, Master, Doctor en Friends. No soy doctor en Friends, pero sí lo he Master visto. en Friends. Master Friend. Nuestro Master Friend. La Master Friend. Pues quizás, aunque quién sabe quién va a estar de acuerdo Joey. aquí. No, también Rachel, o sea, no sabía hacer nada, digo, al final pues sí tiene una evolución un poquito de pasar de su idea de niña rica, content, totalmente, a pues madurar un poquito y pues ya hacerse ya cargo de sus propias decisiones y lo que había pasado, ¿no? O sea, sí hay un crecimiento quizás gradual y lento, para 10 temporadas. Y todavía con ¿cómo se dice esto? Con regresiones, ¿no? Sí. Yo creo que Joey es el único personaje que realmente pega un salto de madurez importante en sus relaciones con el resto de los personajes. Joey sí, pero porque ya no podían explotarlo más. Porque... How are you doing? Ensalada de pollo de la abuela. Pero pues luego pasa, ¿no? ¿Sabes también qué pasa luego con las series? A veces se alargan demasiado y ya cuando se alargan de más y ya hay un punto en el que tienen que morir, ¿no? Para que no las destroces por completo, ¿no? Porque a veces ya está dado el crecimiento, la evolución del personaje y se sigue estirando hasta que ya llega un punto en el que simplemente se arruina, ¿no? Entonces también hay momentos en los que los tienes que dejar morir en paz, ya déjalo, ya está muerto y ya. Pero, ¿crees que eso puede pasarle a todas las series o es más frecuente en las series que no están planificadas? O sea, quiero decir, por ejemplo, Game of Thrones la cagó porque la cagó, pero estaba planificada para que tuviera un desarrollo y tuviera un final. Pero en cambio, Friends duró 10 temporadas porque a partir de la séptima se vuelve basura. Y estaba en decadencia, pero todavía seguía siendo rentable, ¿no? Entonces, yo creo que esa sí se puede alargar infinitamente y entonces es cuando ya empiezan a desgastar al personaje hasta decir, debías haberlo terminado hace 3 temporadas, ¿no? Hasta un punto en el que quizás ya hasta se vuelve pesado, tedioso o absurdo, ajá, ¿no? Ya la situación en la que se encuentra. Pero, por ejemplo, yo recuerdo una serie de los años, no sé si de los 80 o de los 90, solamente que yo la vi de muy pequeñito, pero era una serie de 10 capítulos que se llama Norte y Sur, que es de la Guerra de Secesión Americana, y salía Patrick Swayze. O sea, yo recuerdo porque salía Patrick Swayze y decía, ¿cómo un actor de cine sale en una serie de televisión? Y para mí era lo que me conflictúa desde pequeñito, entonces para mí era continuamente recordar esa, y yo recuerdo esa serie como algo bueno, porque tenía un principio y un final, duraba 10 capítulos, y era como una película, pero con mucho desarrollo de los personajes, ¿no? Y mucho desarrollo de los conflictos. Y creo que ese tipo de narrativas que ya tienen una conclusión decidida suelen dar un mejor resultado en cuanto a desarrollo de los personajes que aquellas en las que simplemente quieren repetir un patrón a ver hasta cuándo se agota. Pues es que era justo lo que ya mencionó Libedinsky, que hablábamos justamente con Ixtab ayer, en los días anteriores, en el sentido en el que pues a veces no se desarrollan los personajes, ¿no? Y el cambio en la historia se da así de repente, ¿no? O sea, es como que casual, algo mágico, casual, que ocurrió de repente y cambia la vida del personaje de forma inmediata, ¿no? Y muchas veces no se abordan, ¿no? Los conflictos internos que debe de tener un personaje para que realmente exista un desarrollo, ¿no? Porque es en función de las experiencias que nosotros también pues cambiamos, adquirimos sabiduría, tomamos decisiones, ¿no? Entonces, creo que aquí ya estamos cayendo en que a veces tomas o encasillas a un personaje en un rol y ya no lo haces crecer, sino que lo dejas ahí, encasillado. Y siempre, y juega el papel ya sea del chistoso del grupo o del, no sé, el serio, y no viene este crecimiento real y pues realmente, se vuelve absurdo porque realmente las personas no son así. Todos experimentamos hasta cierto punto, cierto grado de crecimiento, en menor o mayor medida, lentamente o rápidamente,
pero no es algo que simplemente ocurra como en un momento de iluminación mágico. De hecho, justo me encanta eso, porque creo que muchas veces el personaje principal es el que menos evoluciona de forma congruente. Y hay veces que el personaje magnífico que nos enamora es un personaje secundario. No sé si tienen algún personaje secundario del que estén enamorados por ahí perdidos. O sea, yo, por ejemplo, Sam Gamgee, ¿no? Desde de Lord of the Rings, me parece una joyotototot. O Eowyn, la Rohirrim, de la que está enamorada de Aragorn, y de repente dice, ya no quiero estar enamorada de Aragorn porque soy una niña tonta que estoy enamorada de un chico que es imposible que vaya a prestarme atención, y de repente decide desarrollarse ella misma como personaje. Me parece que tienen los dos, tanto Sam como ella, dos evoluciones brutales, y no son personajes para nada principales. Bueno, Sam quizá un poquito más, tantito más, pero Eowyn, por ejemplo, tiene un desarrollo de personaje muy, 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 muy fuerte, tanto en la serie como en las películas. O sea, tanto en los libros como en las películas. Y me parece que es magnífico enamorarse de un personaje secundario, porque no te tienen por qué detallar cómo se desarrolla interiormente, ¿no? O sea, no te tengo que decir, ahora mismo está pensando en cómo le afecta esta cosa, sino simplemente su siguiente acción ya está sutilmente modificada, ¿no? Y entonces quiero preguntarles, ¿qué personaje secundario les enamora? Aparte de uno de Gabriel García Márquez, ¿qué otro personaje histórico? Nah, eso era broma. Puede ser de Gabriel García Márquez, te lo prometo. No, ya no me quiere contestar, ya me tiene tirria. Y tienes cara de saber, de estar enamorada de un personaje secundario. Es que el amor no se puede revelar. El corazón de Istap está lleno, pero su boca se vacía. Es que ahorita no se me ocurre ninguno. Se me ocurren, pero así como caricaturas de cuando estaba en la primaria, en la secundaria. Incluso tuyos. ¿Qué personaje secundario has dicho? Pinche vida esta. Le di el protagonismo a Pepe cuando tenía que ser Florencia la protagonista. Obviamente su personaje es mucho mejor. ¿Por qué el pinche Pepe es el guión de este libro? ¿Qué personaje amas y que no puedes dejar de denostar a tu personaje principal? Pues me pasó con Amor y Celos, ya tenía los personajes principales, ya todo, pero me enamoré completamente de la chica que los ayuda, y es como de, oh demonios, debió haber centrado la trama en ella. ¿Por qué? Porque era Amor y Celos y estaba centrado, la trama estaba hecha específicamente para ellos. Ajá. Pero sí, por eso tuve que darle un cierre a Amor y Celos de manera que retomar a este personaje, ¿no? Como darle un poquito de protagonismo. Y con Ari me pasó también con un personaje, con uno de los hermanos de Ari, Sebastián. Pues, ok, la trama se trata de esto, la protagonista es esto, pero amo infinitamente a Sebastián y me es imposible no retomarlo en las siguientes partes. En cuanto a el que más se me pegó porque fanática de Harry Potter, Neville Longbottom, me encanta ese personaje. Tiene muchísimo más desarrollo que Harry Potter. O sea, Harry Potter es plano totalmente en las películas y en los libros. Justo me parece un ejemplo genial. Ajá. Es que ves las películas y te frustras porque es como de lento a más no poder, o sea, no... Es increíble que él sea el elegido, ¿no? Volteas a ver otros personajes como Neville, y él sí tiene un desarrollo de personaje, es un brinco a lo largo de los libros. Y a Harry Potter le favorece la suerte y el otro está jodido siempre. Y gracias a estar jodido al final se vuelve un personaje. Sí, o sea, a mí me parece precisamente... A mí me caga Harry Potter, entre comillas, o sea, me parece un libro mediocre. Pero me parece que el Neville Longbottom sí es un personaje que salió bien de ese libro, que salió muy bien parado. O sea, que me parecía un ejemplo genial de estar enamorada de un personaje secundario. Le debieron haber dado más importancia a Neville. Mi frustración con ese libro.
De hecho, creo que esa sería una forma de arreglar el libro de Harry Potter, que no fuera claro que Harry Potter era el elegido. Total, Neville tenías más posibilidades de ser elegido y que tuvieran la duda durante varias partes de quién es el elegido y quién no. E incluso jugar con eso al final. Que muriera Harry Potter de verdad. Perdón por el spoiler, pero no fastidiéis. Si no habéis visto Harry Potter ya, es que nos interesaba. Y que al final saliera que Neville era el verdadero elegido. Y decir, a tomar por cleta la biciculo. Ya está. Pero sí. ¿Y mis otros muchachos? Genio. Ajá. Estoy tratando de pensar en alguno. Puedes empezar tú. Yo estaba pensando de serie de televisión. En Cómo conocí a tu madre, Barney Stinson. Es uno de mis personajes favoritos, secundario. Bueno, ahí casi todos tienen protagonismo, pero Barney me encantó. El dinosaurio. De mis propios libros, el último que estoy escribiendo, me encantó el personaje de Lolis, la mejor amiga de la protagonista. Entonces, me encanta. Es como un Tyler Durden, pero en mujer. ¿Vende jabón? Sí. Ah, huevo. Bueno, comida, vende comida. Abón a domicilio, soy Mary Kay. Entonces, es un personaje que tiene un pasado oscuro de drogas, adicciones, decadencia, que se enfrasca en una aventura en Europa sin tener dinero, sin tener documentación, y está básicamente viviendo al día. Cada día es drogas o alcohol, desastres. Entonces para mí fue, wow, ¿por qué no puede ser esta mi protagonista? Porque solo es la amiga que... Y no sé, y un pasado muy tremebundo, que tal vez, que quiero meterla como protagonista de alguna historia, después haré las crónicas de Lolis o algo así, se me va a ocurrir. Yo te diría que no la cagues. Déjala ahí y enamórate. Dejarla en mi corazoncito, ¿no? Sí. Sí, porque después vas a decir, ¿y fue por esto por lo que actuaba de esta manera? ¡Qué mediocre! No, y te vas a sentir decepcionado de tu propio enamoramiento. No, lo bonito es... Lo bonito ¿sabes? Es el si no me gusta... Es el misterio. Ajá. Si no me gusta lo quemo y ya no pasa nada. Pero no, nadie lo ya vas a ver, pero tú ya lo sabrías. Pensaste. Ajá. Y ya no es como que un misterio. En cuanto lo quemo, lo puedo volver a pensar. Podrías fingir amor para siempre, pero no es más que sería fingir. No, ya no, porque ya sabes la verdad y entonces una vez que ya la sabes ya no la puedes borrar. No, para mi consideración se puede siempre y cuando no lo lea nadie más. En cuanto alguien lo lee, ya deja de ser mío. Mientras siga estando tengo aquí. Conflicto con eso. Anfetaminas. El crack funciona. También te puede ayudar a borrar personajes. Ay, no, por favor, deja de dar. Por suerte esas no son drogas fuertes. Si me hubieras dicho pan dulce, ahí sí tengo miedo, Estoy enganchado a este polvo blanco de los 70. Es azúcar glass. Y ahora Kenny, aprovechando porque nos queda poquito. Ay, es que estoy pensando. Es que trato de pensar en personajes que haya visto que en libros, pero me quedo en blanco una vez que me preguntan. Pero bueno, retomando, por ejemplo, hablamos de Avatar, ¿no? La leyenda de Aang. Aang es un buen personaje, pero, por ejemplo, Zuko, pues es un muy, muy buen personaje. El tío Airo es un muy buen personaje, que igual sí forman parte importante de la trama, pero realmente los tres personajes principales de forma inicial, pues son siempre el grupito del Avatar, ¿no? Y te van contando la historia, pero al final, digo, mucha gente se quedó mucho más enganchada quizás con el personaje de ¿cómo se llama? De Zuko, o con el personaje de Toph, que también se unió después al grupo, que igual a lo mejor que con los personajes que iniciaron la aventura, ¿no? O sea, toman su relevancia con el paso del tiempo, sí, y se da un muy buen desarrollo y toda esta parte, pero pese a que a los otros los conoces de forma inicial, como que no te enganchan al 100% con la personalidad, y te engancha, a mí particularmente me enganchó más la personalidad de los otros dos personajes, su desarrollo, todo, a pesar de que llegaron después a la historia, ¿no? Creo que ahí a veces también no es una cuestión, te muestran un personaje principal y te dicen, mira, él es, y conócelo, y te lo muestran y te lo venden, pero a veces son personajes que entran después durante la historia que tú dices,
y no necesariamente los tienes que ver desde el principio, sino que la aportación que hacen, el desarrollo que tienen, a pesar de que no es como ya lo decía, ¿no? Así como en tan eventos, que empiece desde el principio y que en eventos así que sean como muy muy marcados, sino que son poquitos y te los van mostrando parte por parte y a lo mejor más rápidamente. Digo, creo que es una parte valiosa ahí con respecto a este tipo de personajes, ¿no? Yo solamente voy a decir una cosa más, Miyagi. Y yo con Miyagi me despido. No, pues sí creo que toca la conclusión y cierre de este capítulo. Bienvenidos a Las Plumas del Quetzal y me despido, polluelos, hasta la próxima desde el canal 952. Ahora tienes que tú mandar besitos, Gustavo. Ah, sí. Y nada, pues yo me despido hasta la próxima semana. Hasta luego, hasta luego.